tal? Buenas tardes o ya buenas noches en la ciudad que te encuentres. Es un placer otra vez estar este martes, casi final del día. Como sabemos, el día de hoy pues es un día especial porque nos fuimos a los fundamentos. El día de hoy vamos a platicar de lo que es la programación para la web. Cabe destacar que este evento nos lo pidieron diferentes, digamos, amigos que están suscritos a Web Training y nos los pidieron porque tenían dudas en particular sobre cómo iniciar en este mundo de la web, que yo sé que a veces no es tan fácil, pero una vez que la agarras un poquito, como que ya tú solito puedes seguirte por tu camino, ¿no? Entonces, atendiendo a esa audiencia, esa amable audiencia que tenemos que nos preguntó cómo arrancaban, hicimos este evento y está hecho con mucho cariño para todos ustedes. Además, va a ser una de las pocas ocasiones que utilicemos Windows como sistema operativo para dar los cursos. Porque yo sé que también hay mucha gente de Windows, ¿verdad? Y, por ejemplo, el día de hoy voy a arrancar la instalación completamente desde cero en un sistema operativo Windows. En este caso estaré utilizando un sistema operativo Windows 10 con ya predefinido, digamos, en este caso el browser como Microsoft Edge, que sería la versión más reciente. Entonces, hay que estar pendientes de esto porque obviamente si tú tienes un sistema operativo Linux, lo que voy a hacer a lo mejor no va a ser exactamente igual, pero muy similar. Y si estás en un sistema operativo Mac, pues es el mismo caso. Entonces, vamos para allá. Antes de continuar, quisiera que vayas a buscar este software que se llama Champ. No me preguntes para qué es todavía, en un ratito te voy a explicar exactamente para qué sirve. Vete a este sitio, apachefriends.org, o busca Champ, así, XAMPP, en tu browser. Lo que te va a aparecer aquí es un metapaquete, pero ahorita te voy a explicar para qué sirve esto. Lo que quiero es que lo descargues porque está un poquito pesado. En lo que vamos avanzando durante la transmisión, espero que ya lo tengas listo. Ojo, cuando vayas a esta página, dale clic aquí en esta parte que dice Champ Now Supports PHP 7.1. Eso es porque tenemos la versión más reciente en este caso, que es la que te voy a recomendar que instales, para que no tengas ningún problema con cualquier cosa que vayas a programar. Otra vez, vete a esta página. Ahorita te pegamos el enlace en el chat y descárgate la versión que tiene PHP 7.1. Si no sabes qué es PHP, ahorita te voy a explicar para qué sirve y vamos a hacer unas pequeñas prácticas para que más o menos vayas comprendiendo para qué sirve todo esto. Entonces, cuando vayas a la parte de descargas, vas a ver que hay versiones para Windows, hay versiones para Linux y versiones para Mac. Obviamente, como yo estoy en un sistema operativo Windows, tengo que descargar la que corresponde, ¿no? Que en mi caso sería esta, la 7.1.4, aquí, ojo, aquí, esta, la que tiene PHP 7.1. Trata de descargar esa, instálala y ahorita regresamos y te voy a explicar bien para qué. No hay que deseleccionar nada, da toda la instalación por defecto, no te preocupes, solamente siguiente, acepta los directorios por defecto de la instalación y ahorita regresamos a explicarte. También trata de instalar un editor de código como este, te recomiendo, es gratuito, no tienes que pagar una licencia, se llama Visual Studio Code. Uy, esto se ve curioso. Listo, Visual Studio Code. Entonces descárgalo, instálatelo también y no te pierdas, no te vayas porque esto va a estar bueno. Si no sabes cómo arrancar en la web, ahorita vamos a ver cómo. Entonces, el tema que nos trae hoy es la web. Entonces, para eso quisiera comenzar a definir conceptos. Voy a ser un poquito más concreto en esta ocasión, dado que disponemos nada más de un tiempo limitado para arrancar, ¿no? Entonces, el primer concepto que debes tener claro cuando inicias en la web es el concepto de servidor web. Pero para esto, ¿qué es un servidor, no? Te preguntarás. Entonces te traje un pequeño diagrama acá, que espero que sea un poquito más explícito ahora, ¿no? Imagínate que tú estás en un sitio, por ejemplo, tú eres una persona que quieres navegar, quieres entrar a un sitio web. Por ejemplo, a tu sitio favorito, webtraining.mx. Imagínate que abres tu navegador, entras acá. En este caso estoy en un sitio web. Bueno, voy a salirme. Listo, ya estás en un sitio web. Cuando accedes a este lugar, realmente este sitio web, esta plataforma, este portal, como quieras llamarle, está alojado, así se llama, alojado, es decir, tenemos todos estos archivos, todas estas configuraciones en un lugar. Ese lugar se conoce como servidor web. Y básicamente es esto, yo accedo hacia un dominio o a un sitio web que se comunica con un servidor web. Ese servidor web contiene los documentos, contiene lo que tengas. Por ejemplo, si tienes una tienda en línea, tiene tus productos, tiene tus imágenes, tiene páginas en general y tiene más cosas. Este servidor web es una máquina realmente, o sea, es una computadora. Si quieres verlo así, es una computadora grande en general, grande en términos de características, que está conectada pues con más máquinas, ¿no? Eso es en esencia un servidor web. Y dentro de los servidores web, en este caso hay algo que se llaman protocolos. Ahora, ¿qué es un protocolo? Si regresamos a la raíz de la palabra, protocolo es algo así como un conjunto de reglas
que en este caso tenemos que seguir para interactuar. ¿Interactuar entre qué? Pues entre sistemas, entre máquinas, entre servidores, entre aplicaciones. El protocolo por excelencia de la web se llama HTTP, que es un protocolo de transferencia, ¿verdad? Entonces, cuando tú pones, por ejemplo, HTTP, webtraining.mx, en el caso de Chrome me oculta ahí el HTTP, pero está ahí. Si voy a mi sistema operativo, en este caso Windows, y yo abro HTTP, por ejemplo, google.com, estoy invocando en este caso a ese protocolo y estoy diciendo voy a comunicarme con Google utilizando ese protocolo, ese conjunto de reglas que ya están definidas. Entonces, un servidor web es aquel, digamos, que te permite comunicarte con otros servidores mediante el protocolo HTTP. Hermanito de este concepto, también existe un concepto que se llama puerto. Resulta que cuando tú abres tu página web, para ti es muy transparente, ¿no? Pones el número, pones facebook.com, ¿no? Para ti es muy transparente, no te preocupes por qué pasa ahí. Pero realmente ahí está sucediendo una comunicación entre tu máquina, tu navegador web, contra servidores que están en alguna parte del mundo, ¿no? Servidores de Facebook en este caso. Entonces, todos esos servidores exponen, digamos, sus sitios o sus plataformas mediante algo que se conocen como nombres de dominio, que en este caso el nombre amigable que es facebook.com es un nombre de dominio, pero por dentro realmente son direcciones con numeritos. Esas direcciones se llaman IPs, direcciones IPs. Si vienes un poquito ya de la carrera de computación, a lo mejor estos términos te suenan, ¿no? Por ejemplo, si yo hiciera aquí, en este caso voy a abrir mi terminal, tenemos un sistema operativo Windows, recuerda, y vamos a poner un comando que se llama ping, y vamos a decir que nos dé un ping hacia Facebook. Lo que estoy haciendo ahí es simular una conexión, estoy enviando, digamos, paquetes hacia esos servidores de Facebook, y lo que me responde acá, este numerito que ves acá, el 31 13 66 36, esa es la dirección IP, que en este caso está como expuesta para que tú te comuniques con Facebook, digamos. Si le hiciéramos un ping hacia Web Training, por ejemplo, vas a notar que tiene pues otra dirección IP, otro numerito que la identifica, que en este caso es esta, 138, 68, 62, 67. Y así te la puedes pasar. Entonces, este numerito es bien importante, porque este numerito es tu servidor web. Es donde está configurado todo tu sitio, ¿no? Bueno, ahora sí. Lo que te pedí que descargaras hace unos momentos, Champ, trae un servidor web. Lo que te pedí que descargues e instales. Trae un servidor web que se llama Apache. Y seguramente ya lo has escuchado. De hecho, es muy común que lo uses. Es mira, Apache. Así se llama. Es un servidor web. Quiere decir que en este lugar nosotros podemos cargar sitios completos, páginas web, páginas dinámicas, lo que quieras que tenga que ver con cosas de internet. Puedes cargarlo ahí. Pero lo maravilloso de esto es que te genera un servidor web en tu máquina. No está en internet, está en tu máquina. Por lo cual, por ejemplo, si un día quieres trabajar desde tu casa, aprender cosas, no necesitas tener internet. Ya tienes un servidor en tu máquina si instalas este paquete que se llama Champ. Ahora te recomiendo este paquete porque existe para todos los sistemas operativos más comunes, o sea, Mac, Linux y Windows. Hay otras versiones de cosas, por ejemplo, hay uno que se llama WAMP, que nada más es para Windows. Hay otro que se llama MAMP, que nada más es para Mac. Hay otro que se llama Apache Reactor, que ese tiene, si no me equivoco, para versiones para Windows y para Mac. Pero este en particular, Champ, tiene las versiones para los tres, entonces por eso te lo recomiendo, ¿ok? Primer concepto entonces, servidor web. Recuerda, el servidor web es un lugar donde tú vas a guardar tus documentos HTML. Las cosas que programes para la web van a estar ahí, alojadas. Este término utilizamos mucho, alojadas. Que de hecho en inglés pues viene de host, ¿no? Hosting. Por ejemplo, cuando alguien te dice, oye, necesito contratar un hosting, se refieren a que necesitan contratar un espacio en internet, un servidor, donde puedan alojar sus documentos o sus páginas, ¿no? A eso se refieren. Ahora, platicábamos entonces de lo que es un host. Básicamente un host es un lugar, una máquina donde tú almacenas esos documentos. Y en este caso, en nuestras pruebas del día de hoy, nuestro host va a ser local, es decir, va a ser la misma máquina. Entonces, cuando un host es local, se dice que estás en localhost. Es decir, estás en tu misma máquina. Básicamente es eso. ¿Ok? Luego, lo que te pedí que instalaras se conocen como metapaquetes. Y metapaquetes porque son paquetes de paquetes. Un paquete en específico, por ejemplo, es Apache, que es un servidor web. Pero también te va a instalar otras cosas. Por ejemplo, te va a instalar una base de datos, un gestor de base de datos. Que en este caso, el gestor de base de datos que ya viene con XAMPP es MySQL. Puede haber otras opciones, por supuesto que sí. Si no te gusta MySQL, puedes utilizar otros gestores de bases de datos. A lo mejor has escuchado, por ejemplo, hablar de Oracle o de DB2.
de IBM, o tal vez hayas escuchado a alguien platicar de SQL Server, que es de Microsoft, o PostgreSQL, que es otra tecnología, digamos, también muy potente. Todas estas son gestores de base de datos. ¿Y para qué te sirven? Por ejemplo, cuando tú visitas sitios como, no sé, Amazon.com, pues todo ese catálogo de productos que ves acá vienen realmente de algún lado, están almacenados en algún lado y mediante una aplicación las consumen y las despliegan. Es el lugar donde están almacenados los datos, por ejemplo. Cuando le pico al Kindle, ¿no? Aquí, yo veo las versiones de Kindle y en particular vamos a ver esta de Paperwhite, ¿no? Por ejemplo, estas fotografías, estas descripciones del producto, toda esta parte, esta información general, está almacenada en un lugar. Este lugar se conoce como base de datos. Entonces, obviamente Amazon no utiliza seguramente MySQL, porque MySQL es para proyectos pequeños y medianos, ¿no? No tan gigantes. Seguramente ellos tienen alguna base de datos no SQL, que bueno, eso es un concepto más avanzado, pero al final de cuentas es lo mismo. Es un lugar donde almacenas información sobre tus datos en general, ¿no? Por ejemplo, si visitaras un blog como cabezasdeleon.com, los posts que vienen ahí, las imágenes que vienen ahí, por ejemplo, este que dice tips para bajar de peso, decídete a cambiar tu vida. Este título, esta descripción, estas categorías, este autor, esta fecha están almacenados en una base de datos. Entonces, otra vez, este metapaquete que estamos viendo en estos momentos, que se llama SHAMP, trae una base de datos. Hoy no lo vamos a utilizar todavía, pero en un curso por ahí que tenemos de Cake sí vamos a estar utilizando base de datos para guardar información, consumirla y todo eso. Y finalmente, otro concepto que debes comprender es que hay unas cosas que se llaman lenguajes de programación, ¿verdad? Es algo que te permite generar cosas. En este caso, el lenguaje de servidor que viene con el metapaquete SHAM, o sea, con este metapaquete, se llama PHP. Y seguramente también ya lo escuchaste, es un lenguaje muy famoso. Yo creo que el 80% de Internet está hecho en PHP. Prácticamente cualquier sitio de gobierno, por ejemplo, que abras, incluso fuera de México, no solo en México, casi siempre están utilizando gestores de contenidos basados en este lenguaje que se llama PHP. Entonces, si tú dominas este lenguaje PHP, dominas al menos el concepto de servidor de cómo más o menos configurarlo y dominas bases de datos, vas a tener un abanico bastante amplio de posibilidades de cosas que puedes crear. Entonces, otra vez, recapitulando, tenemos un host, que en este caso es un host local, es un servidor local. Instalamos un metapaquete, yo ya lo tengo instalado acá. De hecho, me aparece esta ventanita. Algo así te va a aparecer, como esta ventanita que tengo acá. Voy a minimizar esta para que no te meta ruido. Esta ventanita. Y si notas, esta ventanita tiene ciertas configuraciones y una de ellas es precisamente algo que llaman módulos, que son los componentes que instaló. En particular aquí está el módulo de Apache, ya lo tengo arrancado, por eso este botón me dice stop. Yo ahorita lo tengo que tener prendido. También prendí mi base de datos, por eso está en verde, que se llama MySQL. Lo puedo tener, por supuesto, la puedo administrar, la puedo configurar y puedo checar esto que se llaman logs. Los logs son los lugares donde se quedan, por ejemplo, los códigos de error. Si algo falla en tu sitio, en tu plataforma, ahí vas a ver el código de error. Por ejemplo, si estás generando un script y de repente dejó de ejecutarse por el tiempo, ahí vas a ver un timeout, por ejemplo, ¿no? Bueno, esta ventanita debieras tenerla también en tu lista. ¿Cómo sabemos si está funcionando? Vas a abrir un navegador web y vas a visitar esta dirección, localhost, así, localhost. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos diciéndole a mi máquina, ¿sabes qué? Visita este servidor web, este host, y se llama localhost porque es local, es mi propia máquina. De hecho, si tecleas estos numeritos 127.0.0.1, estás haciendo referencia al mismo servidor local, es decir, estás haciendo referencia al mismo host. ¿Te acuerdas del numerito que hace rato pusimos cuando pedimos dónde estaba Web Training? Cuando decimos ping Web Training. Y nos dio este número, 138.68.62.67. Esa es la dirección IP de Web Training. Esta es la dirección IP de tu host local, el 127.0.0.1. Entonces, cuando alguna vez vayas a trabajar en local, recuerda que puedes entrar con localhost o con 127.0.0.1, que es la dirección IP de tu máquina local. Luego, aquí arriba dices aplicaciones, preguntas frecuentes, esto de cómo hacer cosas, PHP Info y PHPMyAdmin. Si le picas a PHPMyAdmin te va a abrir esta interfaz. Y esta básicamente es una interfaz muy conocida en el mundo, es una aplicación que te administra base de datos. Por ejemplo, aquí ya tenemos varias bases de datos, puedes crear nuevas. El día de hoy no vamos a profundizar en bases de datos, pero aquí es donde las puedes administrar. Puedes administrar cosas como privilegios, por ejemplo, si quieres autorizar que solamente ciertos usuarios
puedan leer ciertas cosas, aquí lo puedes hacer sin problema. Y es una interfaz open source, es completamente libre, no tienes que pagar nada, es completamente gratis. Instálala y úsala. Listo. Entonces, ya si tienes esta pantallita, quiere decir que tu instalación fue exitosa. Otra cosa importante, si estás en Windows, quizás te va a preguntar si deseas autorizar que Apache y que MySQL tengan acceso a tu máquina. Dile que sí. Básicamente estás autorizando a Apache que corra como un proceso de más prioridad y también a MySQL. Entonces, que no se te olvide, Apache es el servidor web. En este caso, MariaDB, te voy a contar un poquito de historia, voy a ir un poquito atrás. Bueno, MySQL es un producto que actualmente ya es propiedad de Oracle. Antes fue propiedad de Sun Microsystems, que eran empresas muy grandes de Internet. Bueno, cuando Oracle adquiere MySQL, adquiere Sun Microsystems y dentro de esos paquetes venía MySQL, la comunidad abrió como que un camino o un software que hace lo mismo que MySQL, está basado en el mismo, pero es open source. Se llama MariaDB. O sea que lo que funciona en MySQL prácticamente es igualito en MariaDB. Obviamente Sun, por ser una tecnología que en este caso apoya el software abierto, pues en este caso decidieron agregar MariaDB. En este caso MariaDB es nuestra base de datos. De hecho, pues DB es de database, ¿no? También te instala PHP y te instala otro lenguaje que no vamos a ver el día de hoy, que es muy poderoso, que se llama Perl. Ahí está por si quisieras aprender a utilizar eso. Muy bien. Perfecto. Regresemos entonces a nuestra presentación. Ya aprendimos qué es lo que se instaló en nuestra máquina. Ya lo tenemos instalado. Platicamos que es una base de datos. Te voy a ejemplificar un poquito más con Excel. ¿Te acuerdas que en Excel tienes, por ejemplo, documentos que están organizados en tablas y en columnas, ¿no? Eso es una base de datos prácticamente. Si ahorita viéramos la base de datos que abrimos con PHPMyAdmin, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, si abres esta que se llama tabla de MySQL, tienes datos en columnas, básicamente. A ver, déjame ver si aquí hay otra con más información. No tiene información. Pero bueno, básicamente son columnas. Para cada columna puedes agregar datos. Es como un Excel. Básicamente tienes una rejilla donde tienes columnas, campos y los vas rellenando para cada dato. Por ejemplo, si estás haciendo un sitio de noticias, pues obviamente te vas a tener una columna para el título, una columna para la descripción, una columna para la foto quizás, una columna para el autor, una columna para la fecha de modificación y una para la fecha de creación. Por ejemplo, entonces, si más o menos has visto cómo funciona Excel, que es básicamente tabular, la misma idea tienes en bases de datos. Ahora, hay otras bases de datos que no siguen este patrón, que se conocen como bases de datos no SQL, pero eso es otro tema. Las bases de datos de hoy son bases de datos que se conocen como bases de datos relacionales. MariaDB, MySQL, Oracle, DB2, SQL Server son bases de datos de este estilo, bases de datos relacionales. Si a lo mejor estás en la carrera de computación, el término RDBMS, el Relational Database System, te suena, ¿no? Es eso. Básicamente son gestores de bases de datos relacionales. Recuerda, tienes campos para cada tabla, podemos hacer consultas, por ejemplo, le puedes decir, dame todas las noticias que se generaron en los últimos 10 minutos, o dame las noticias ordenadas por título, o ese tipo de cosas, ¿no?